Cuando quieras. Entonces, hola a todos, buenas noches. Ya hoy cerramos pues con este ciclo de las virtudes. Ya hoy cerramos con este ciclo de las virtudes. Entonces la idea hoy es estudiar un poquito los tres arcángeles que nos quedan, que no tienen ninguna virtud en puntual, pero sí quiero pues como que hablemos un poquitico de ellos para que podamos vivir una experiencia de cómo es la vivencia de los arcángeles a través de toda esta creación, de todo este movimiento que se da en cada uno de los pasos de la creación, por decirlo de alguna manera, en cada una de las céfiras. ¿Listo? Entonces, primero, antes de arrancar, les quería pues a todos agradecer mucho por estar, por prestarse para estas clases. Yo sé que estudiar conmigo no es fácil, es de observarse mucho, de estar muy atentos a lo que van sintiendo, lo que van experimentando. Y bueno, primero que todo agradecerles mucho por la oportunidad de estar aquí y de poderles compartir toda esta experiencia, porque yo más que conocimiento, yo comparto experiencia porque todo lo hago desde lo que he experimentado. Entonces, como les venía diciendo, la idea hoy es trabajar esos tres arcángeles que quedan restantes, solo digamos que por saberlos, porque realmente ellos no tienen ninguna virtud puntual. En esos tres arcángeles que les faltan no hay ninguna virtud específica, simplemente son experiencias. Ya les voy a explicar por qué no hay virtud y por qué se trabajan así. Lo importante es que con estos tres arcángeles cultiven una relación de empezar a meditar en ellos. Si bien vamos a hacer una pequeña iniciación, no hay mucho que hablar de ellos. O sea, son conceptos muy, muy experienciales, porque no hay ni unas palabras para definir la experiencia, no hay, no hay mecanismos. Es, por ejemplo, como en el Padre Nuestro que él dice, bendito sea tu nombre, es porque no sabe cómo has definirlo. Aquí es exactamente lo mismo. O sea, definir a Metatron con palabras es imposible. Y definir a Ratziel con palabras es imposible, igualmente con Sandalfón. Simplemente yo les puedo dar conceptos y los puedo guiar a través de unas palabras para que vivan la experiencia. Pero como tal, es muy complicado hablar mucho de ellos. Listo. Entonces, sí vamos a hablar un poquitico de ellos y después vamos a hacer una meditación que vamos a arrancar con cada uno. Desde arriba, o sea, desde la corona, desde Keter, desde la Céfira 1 hasta la Céfira 10 de Malkut y de Sandalfón. Listo. Entonces, vamos adentro, respiramos, conscientes de la respiración. Totalmente conscientes de la respiración. Continúen respirando porque se le acaba de desconectar la conexión. Ahí volvió. Ya, Continúa. se me fue el internet. Ok, continuemos conscientes de que están conscientes de la respiración.
Y ahora nos hacemos conscientes de todo nuestro cuerpo vital, habitamos nuestro cuerpo. Observamos cómo está la energía, cómo está fluyendo. Totalmente conscientes de ese plano vital, de la energía, de la voluntad, de la vitalidad, de todo lo que implica el plano vital. Y ahora ponemos toda nuestra atención en el plano emocional. ¿Cómo me siento? ¿Qué emociones tengo despiertas sin modificar absolutamente nada? Simplemente observando, sin identificarnos con las emociones. Simplemente las reconocemos y ya. Cuando hacemos este tipo de ejercicio y simplemente hacemos la observación, simplemente lo observamos sin modificar nada, el objetivo es no identificarnos con eso, y más bien identificarnos como el observador de esas emociones, como el creador de esas emociones. Entonces nos enfocamos en nuestras emociones, pero no integramos ni modificamos nada, solo observamos. Y ahora observamos cómo está nuestro plano mental. ¿Cómo está la mente? ¿Está muy activa o está calmada o está muy creativa o está ansiosa? ¿Cómo está? ¿En qué estado está la mente? Solo la observamos sin pelear con ella. Una simple observación. Y ahora quiero que seamos conscientes de los 4 planos al tiempo. El físico, el vital, el emocional y el mental. Consciente de los 4 planos al tiempo. Estamos conscientes de que estamos conscientes de nuestros 4 planos naturales. El mental, el emocional, el vital y el físico. Y quiero que mientras son conscientes de esos 4 planos, se den cuenta que a medida que ponemos atención a nosotros mismos, hay una parte de nosotros que se siente cuidada, se siente, se siente real, se siente como que existo, como que alguien me presta atención. Y nos enfocamos en esa sensación, en esa experiencia. Igualmente sin identificarnos, simplemente esa es una parte de la experiencia que estamos viviendo en este momento. La experiencia está compuesta de mis palabras, el estado de los 4 seres y de esa parte de nosotros que se siente cuidada, que se siente observada, que se siente protegida. Y esa es toda la experiencia que estamos viviendo al completo en este momento. Conscientes de que están conscientes de los 4 planos. Y esto lo que comprueba es que no somos ni nuestros pensamientos, ni nuestras emociones, ni nuestra vitalidad. Somos los que creamos nuestras emociones, somos los que creamos nuestros pensamientos y somos los que creamos nuestra vitalidad. Nosotros somos esa experiencia al completo, la que tú decidas vivir. Y estamos conscientes de que estamos conscientes de toda la experiencia al completo.
Eso es. Y van sintiendo cómo se va generando esa apertura del corazón. Claro, por supuesto, se siente atendido, entonces se va generando una apertura en el corazón, se va soltando la energía a través del cuerpo, empieza a fluir más libremente y más fluidamente. Las emociones, si bien ahí están, simplemente nos permiten vivir toda la experiencia con ese componente emocional, pero simplemente la experiencia al completo. Y la mente igualmente se relaja y se presta a observar y a ver qué puede ir surgiendo en la experiencia. Y así es como experimenta un alma desde este estado. Una experiencia compuesta de unos pensamientos, de unas emociones, de una vida, de una vitalidad y de un cuerpo físico, además de un plano causal y de sabiduría. Pero por ahora estamos con estos 4 planos, conscientes de que estamos conscientes. Eso es. Permitiendo que todo fluya con naturalidad. Si aparece una emoción, simplemente la observamos, no la modificamos. Si aparece un pensamiento, igualmente. Si aparece una incomodidad energética o física, igualmente la observamos, pero no modificamos nada. Simplemente la incluimos dentro de, como parte de la experiencia que estamos viviendo. Y lo único que hay que hacer es redefinir la experiencia actual a la nueva condición. Eso es. Solo un momento más. Eso es, si hacemos una respiración profunda y sin perder el estado, volvemos acá y nos preparamos para escuchar un momentico. ¿Pudieron sentir esa experiencia como es? Ok, tengo un cuerpo, tengo una energía vital, tengo unas emociones, tengo una mente, pero esto solo es un componente de la experiencia global. O sea, soy algo más que todo eso, simplemente yo soy el que estoy a cargo de eso. Por eso me gusta decir que emocional y mental es como la y está con la menta y hace todas esas. Entonces vamos a hablar un poquito de Ratziel. Ratziel es el arcángel del plano número 2 de la creación, de Vishnu. Su correspondencia es, un segundo, para no me equivocar, la correspondencia es el color gris, el número 2, la céfira es Jokma y el nombre de Dios es Ia. Ratziel es conocido por ser los misterios de Dios. Ratziel es el misterio de Dios. ¿Y qué significa eso? Simplemente cuando surge y nace ese deseo original de manifestar o de crear o de lo que sea que es Dios, entonces al tiempo surgen todas las posibilidades de absolutamente todo lo manifestado y lo no manifestado. Entonces, Ratziel es ese descubrimiento de qué es todo eso y de cómo funciona esa manifestación y qué se va manifestando y cómo se va manifestando. Ratziel tiene ese componente de cuando uno estudia a Ratziel, se despierta un miedo de no saber dónde está parado, porque es un gran misterio. O sea, es un misterio donde es posible todo y nada. Todo está a disposición y no hay nada a disposición, porque no hay nada concreto. Todo está como potenciales, como posibilidades, probabilidades, pero no hay nada concreto aún. Simplemente es esa posibilidad de todo, lo manifestado y lo no manifestado. Porque todo lo que uno cree que está concreto, automáticamente está en cambio. Y automáticamente cuando uno dice, esto es así, ya no es así.
porque ya se modificó, porque todo está en continua modificación, en continuo cambio y movimiento. Entonces, por eso dice que Ratziel es el misterio de Dios, porque es esa inmensidad y esa cantidad de posibilidades y esa infinidad. Listo. No es un arcángel muy común porque no es fácil de comprenderlo. De hecho, en la Biblia nos nombran cuando a Adán y a Eva los tiran pues del paraíso, supuestamente dicen que los botan del paraíso y les tiran el libro de Raziel. Y entonces ahí lo coge la serpiente y se lo lleva y se lo roba. Entonces lo que hay que hacer, lo que tienen que hacer Adán y Eva para volver al paraíso es buscar el libro de Raziel. Pero ¿qué significa eso? Un libro significa sabiduría. O sea, si ustedes ven un libro, lo primero que se le da a uno a la cabeza es sabiduría. La serpiente significa naturaleza. Entonces lo que quieren decir ahí es, aprende de la naturaleza o conoce y reconoce la sabiduría de la naturaleza y volverás al paraíso. Es simplemente eso, es sentarnos y meditar en qué es la naturaleza, cómo funciona la naturaleza, cómo es el comportamiento de la naturaleza, para reconocer cómo es el universo y así poder, digamos que, entre comillas, resolver ese misterio de Ratziel. Pero como les dije al principio, son arcángeles muy, o sea, no hay una virtud. ¿Por qué no hay ninguna virtud? Porque aquí no hay dualidad. O sea, Ratziel es unidad, absolutamente todo es exactamente lo mismo. Entonces no hay ningún tipo de virtud. Las virtudes aparecen en la esfera 3 con Zafkiel. Porque ya en Zafkiel que está en la esfera 3, si mira para arriba y ve que está Metatron en la esfera 1 y Ratziel en la esfera 2 y dice, ok, estamos de acuerdo que ellos dos son lo mismo, pero al menos son dos conceptos diferentes. Entonces, ok, ahí ya empieza la dualidad como tal. Ya hay dualidad y unidad, pero en Ratziel ni siquiera hay unidad. El concepto de unidad ni siquiera existe, porque solo hay una cosa. ¿Sí entienden esa parte? ¿Alguien tiene alguna inquietud con eso? Si pueden sentir esa parte aquí no hay nada, o sea, simplemente está todo como un solo componente, como una sola existencia, pero no hay ningún tipo de dualidad. Entonces, sin dualidad no hay virtud, porque no hay ni virtud ni vicio. Listo. Y si Ratziel es complicado de explicar, Metatron, pues peor. Metatron es cuando nace ese deseo de Dios por experimentarse, por conocerse, por ese deseo primordial de Dios o ese deseo primordial del universo, como lo llamen, es el que se encarga como de proteger ese deseo, pero cuidarlo en el sentido de que, como de guiarlo, como se hace así y de esta manera, ¿sí me entienden? Como de literalmente de guiarlo. O sea, Metatron es el arcángel guardián de la creación, que se encarga de que las cosas se vayan dando consecuentes a ese deseo original. La correspondencia de Metatron es el número 1 porque está en la esfera 1 de Keter, es el color blanco y Keter, color blanco. El nombre de Dios es Eheye. Número 1, color blanco, Eheye y la céfira es Keter. Entonces, ese deseo original nace y Metatron es el que se encarga de cuidar ese deseo original, de que se manifieste, de que se lleve a cabo. Por eso tiene ese T de recursos, tiene 2 T de los recursos y tiene M del mar, Metatron, y la R de definir. Entonces, en ese mar, él toma todos los recursos y los define, y entonces aparece la esfera número 2, que es Hogma, que es Vishnu, que es toda la creación, y ahí está Raziel con su misterio.
Ahorita cuando hagamos la meditación, ahí hacemos la iniciación y de pronto es un poquito más, digamos que más clara la experiencia. Ahora simplemente quiero que tengan una pequeña idea para que puedan experimentar bien la meditación. Listo. Y Metatron, perdón, y Sandalfón. Sandalfón decimos que son Dios en sus zapatos. ¿Y qué significa eso? Es lo que contiene toda la creación. Entonces, Metatron es esa persona, es ese arcángel que se encarga de, sí, literalmente de contener todo lo que se ha creado, de contener la intención de Metatron, el misterio de Raziel, la compasión de Zadkiel, la justicia de Zadkiel, la fuerza de Camael, todo eso se asienta en Metatron. Digamos que es donde se lleva todo a cabo y se empiezan a dar toda esa cantidad de posibilidades y donde todo se empieza a manifestar y se piensa a densificar hasta llegar a lo que es la naturaleza, a lo que es lo físico, lo tangible, lo que es el mundo físico. En Metatron tampoco hay dualidad, porque el mundo físico, si bien comprender el mundo físico no es fácil, porque todo lo que nosotros entendemos por mundo físico lo entendemos a través de nuestros sentidos. Entonces, toda tu definición actual del mundo físico es del plano vital. Lo que tú ves como colores está en tu plano vital porque es lo que tú defines a través de tu sistema nervioso. El mundo físico es negro, oscuro, no hay sonido, porque los sonidos que tú oyes los oyes a través de tu sistema nervioso, lo cual está en el plano vital. Lo que tocas está a través de tu sistema nervioso, que es a través del plano vital. Lo que ves como colores son vibraciones que te llegan a través de tus sentidos, a través de tu plano vital. El mundo físico no tiene ni color, ni olor, ni ningún tipo de sentido. Simplemente es el mundo físico negro y oscuro. Simplemente para poder reconocer el mundo físico, la única manera es transmigrando en él. No es a través de los sentidos. Porque todo lo que reconozcas a través de tus sentidos es del plano vital, porque pasa por tu sistema nervioso. ¿Sí entienden eso? Es otra experiencia diferente, pero es la única explicación que se me viene a la cabeza del por qué en Metatron no hay dualidad. ¿Entienden esa parte del mundo físico, de cómo está compuesto el mundo físico? La única manera de acceder al mundo físico es por transmigración. No con sentido, simplemente es transmigrar. Sí, de Sandalfón. La única manera de llegar al mundo físico es a través de la transmigración. Entonces, por eso, ese protector, ese cuidador del mundo físico tampoco reconoce la dualidad, porque en su mundo solo hay una cosa que es negra, oscura y en silencio. Porque el plano físico simplemente es una masa así grandísima, por decirlo de alguna manera. No tiene ninguna característica de dualidad. El mundo físico es denso. Tan denso que no hay nada diferente. No hay cabida de nada diferente. ¿Sí entienden esa parte? Es decir, el mundo físico, ¿de cuál? No entiendo la pregunta. ¿De cuál el mundo físico? No. ¿Cuál es? Pregúntame de otra manera porque no entiendo la pregunta. El mundo físico, cuando digo el mundo físico, me refiero al plano físico. O sea, todo lo que es la fisicalidad, lo que es la forma. O sea, en la energía vital, en el plano vital, todavía no hay forma como tal. Hacer Garima, como resultado de hacer Garima, podemos acceder al mundo físico, pero Garima no es el mundo físico como tal. Garima es un concepto de densificarse. Entonces usamos Garima hasta un punto que llegamos al mundo físico, pero el mundo físico no es Garima. Desde el plano, para pasar del plano mental al emocional, hacemos Garima. Garima es la forma de densificar.
Es un concepto de densificarse, pero no es el concepto del plano físico como tal. El plano físico es todo lo que tocamos, pero sin la intervención del plano vital. Y como nosotros tenemos sentidos, entonces tocar es plano vital. Pero cuando transmigras en una mesa, por ejemplo, ese es el mundo físico, ese es el plano físico. Entonces Sandalfón es el que cuida la forma, el que cuida todo ese plano físico. Y ahí quedó. Sandalfón es la potencialidad de todas las virtudes y las sombras sin definición. En cierto aspecto, sí. Y por eso se dice que hay gente, se dice que una de las virtudes del plano físico es la humildad, porque ahí está todo contenido, está absolutamente todo. Entonces, desde un punto de vista, sí, son todas las virtudes y las sombras sin definición. Simplemente, como, esto es lo que hay, punto, y lo sostengo. Pero sin ningún tipo de definición como tal, sin ningún tipo de cualidad o de juicio ni de definición. Simplemente es la forma y ya, listo. Es como Dios en todo, sí, exacto, es como Dios en todo. Porque ese es, cuando está la creación y llega a Malkut, es como, ok, hasta aquí llego, aquí sostengo todo, esto es lo más denso que quiero llegar. Y aquí ahí es donde se sostiene todo. De ahí para abajo ya son otros planos, otra cosa diferente que son los ardemonios y bueno, otro tema súper diferente, que es el clifot, pero es cuento aparte. Es ahí hasta donde llega la creación en su densificación y dice, ok, aquí lo contengo todo, aquí lo sostengo. Entonces el encargado de sostener es la conciencia de Sandalfón. Hasta aquí me defino, aquí paro. Y entonces Sandalfón llega y listo, yo cuido esa definición. Listo, ahí quedó un poco más claro. Con esa pregunta me ayudaron mucho. Listo, alguna inquietud de estos tres? Bueno, entonces si quieren, conscientes de que están conscientes, y vamos a hacer la meditación y vamos a pasar por cada uno de los arcángeles. Nos vamos a puntualizar un poquito más en estos tres que vimos hoy para hacer la iniciación y vivir la experiencia de cómo podría ser la creación desde el punto de vista de los arcángeles. ¿Cuál es la función de los arcángeles en todo esta sopa de letras de la creación? Entonces vamos conscientes de que estamos conscientes y recuperamos el estado de ahorita, el estado de experiencia, de soy una experiencia con estos conceptos, con, con los pensamientos, con las emociones, con la vitalidad, pero yo soy es la experiencia de todo eso. Conscientes de que están conscientes.
Continúen respirando, se fue de vuelta a internet. Ahí está entrando nuevamente, continúen conectados, respiremos las resistencias, largamos un poco de presión y simplemente me quedo observando ahí que parte de mí resiste y observo en paz, en un estado de humildad, contemplando y observando todo lo que se me moviliza en mi interior. Respiro y ahora continuamos. Seguimos respirando. Pablo está acá, pero no estaríamos escuchando tu audio. Seguimos observando nuestra respiración. Consciente. Respiro. Habito. Creo que ahora sí. ¿Ahora sí? Ok. Claro. Bueno, continuamos conectando con esa sensación de vivir la experiencia al completo. Y simplemente permitimos que nuestras emociones, nuestros pensamientos y todo sea parte de la experiencia. Y nos imaginamos un gran vacío, un vacío inmenso. No existe absolutamente nada. No existe absolutamente nada, la vacuidad al completo, solo hay vacuidad. Solo vacuidad, conectamos con esa vacuidad. Y de esa vacuidad surge un deseo inicial, un deseo por cualquier cosa, pero surge un deseo, unas ganas de hacer algo. Y aparece esa primera conciencia. Y esa primera conciencia tiene una guía, y ese es Metatrón, el guardián de la creación, el guardián del mundo. Metatrón es ese deseo porque las cosas se den, porque las cosas surjan, porque es por complacer ese deseo. Metatrón. Es esa formación de los potenciales en ese mar gigante, en ese deseo único, primordial. Metatrón. Metatrón. El guardián del mundo. Metatrón. Metatrón, el guardián del mundo. La conciencia encargada de que las cosas cumplan con su ciclo, cumplan con su función, con su ley. Metatrón. Metatrón.
Y Metatron, al manifestar todos esos recursos y esa definición, crea el universo al completo, lo manifestado y lo no manifestado. Y, esa incógnita, esa inquietud, esa, ese misterio, ese Ratziel, el encargado de conservar ese misterio, esa infinidad de posibilidades, esa cantidad de potenciales, de situaciones, Ratziel, el misterio de Dios, Ratziel. ¿Cómo funciona el mundo, Ratziel? ¿Cómo funciona el universo, Ratziel? ¿Qué vamos a hacer, Ratziel? El misterio del mundo de Dios, el misterio de Dios. Toda la creación al completo. Y ese misterio, por qué manifestar, qué no manifestar, cómo combinar, todo eso es Ratziel. Donde aún solo existe un concepto, solo existe una cosa con infinidad de posibilidades, de potenciales y de probabilidades. Ratziel. Ratziel. Y a medida que se van dando esos potenciales y esas posibilidades, esas probabilidades, desde más abajo, Safkiel levanta la cara y observa a Ratziel y a Metatron y se da cuenta que son exactamente lo mismo, pero que empieza a haber un causar y un moverse y un interactuar. Y entonces Safkiel busca la mejor manera de que todo ese causar y todos esos movimientos se den compasivamente, se den en pro de la evolución, en pro del crecimiento, en pro del descubrimiento. Safkiel, compasión. Safkiel, compasión, el abdomen de Dios. Safkiel, total compasión, compasión divina. Siempre lo mejor para la evolución, siempre lo mejor para el descubrimiento. Donde aún hay unidad, aquí surge y nace el concepto de unidad, porque ya hay, ya hay un concepto de interactuar desde otro punto de vista. Compasión, Safkiel. Safkiel, compasión. Todo causar en pro de la evolución, en pro de la armonía de cada uno de los componentes de este gran universo, de esta gran intención, de este gran deseo. Safkiel. Y es tanto ese deseo inicial, y es tanto esa compasión y ese deseo por hacerlo todo compasivamente y que todo permanezca en armonía, que empieza a surgir aún más, se empieza a densificar todo más y empiezan a nacer las diferentes localidades. Y para que permanezca esa armonía y permanezca esa compasión, cada una de esas localidades tiene una justicia y se define en justicia, Zadkiel, la justicia divina, la igualdad de las experiencias. Cada localidad tiene derecho y vive la experiencia que desea desde su punto de vista. Zadkiel, justicia divina. Zadkiel es recordar desde la localidad que todo le pertenece a Dios, que todo es Dios. Zadkiel, justicia e igualdad divina. La esfera 4, Gesed. Zadkiel, donde todo se define, donde cada localidad se define en igualdad. Todas recuerdan que vienen de Dios, que todas son Dios, entonces no hay ninguna diferencia entre ninguna.
Y desde Zadkiel, desde esa compasión y en justicia, ese deseo sigue generando presión y sigue causando y sigue ese movimiento y nace la fuerza de Dios, Camael, la fuerza de Dios. ¿Qué es Dios? Camael, la fuerza, el plano de la causalidad, donde empieza todo a moverse ya y empieza a formar para que empiece a darse los primeros pinos de la creación definitiva, de llegar a la naturaleza. Con Camael tenemos esa fuerza de seguir causando, de seguir manifestando. Camael, la fuerza divina. ¿Qué es Dios? Camael, la fuerza divina. Camael. Causar en todo ese mar la venida de Dios. Camael. Y desde esa fuerza aquí es como si la creación hiciera una pequeña pausa. Y entonces aquí se conjugan ese deseo primordial, esa, ese misterio divino de Ratziel, esa compasión de Zadkiel, esa igualdad o justicia de Zadkiel y esa fuerza de Camael. Y todo como que se junta en Micael, la fe, la humildad, todos esos, todas esas virtudes y todas esas potenciales y todas esas probabilidades que llevamos hasta aquí se vuelven fe y humildad de que todo puede pasar bien y Micael entra en fe, en humildad y es como si retroalimentara todo y todo está bien y todo está bien y se preparara para llegar a la naturaleza. Micael, fe, humildad. ¿Quién es Dios? Y se genera ese espacio para siempre hay más. Como no hay orgullo, siempre hay más humildad, fe. ¿Quién es Dios? Micael. Micael, humildad, fe, sabiduría, la belleza de Tíferet. Micael. Y con todas estas virtudes y con toda esta fuerza y con toda esta igualdad y con toda esta compasión y con todo este misterio y con todo ese deseo primordial, ¡ah!, surge la naturaleza, surge esa, esa primera densificación donde las cosas, donde empiezan a hacer ese gran deseo y sale la gloria de Dios, la gracia de Dios, Janiel, donde todo se vuelve una celebración, se llega a la naturaleza, se festeja, Janiel, la gracia de Dios, y todos comparten con todos, y todos se ayudan entre todos y se colaboran entre todos porque estamos en festejo. Janiel, la caridad, la gracia de Dios. Janiel, caridad, gracia de Dios. Janiel, la gracia de Dios. Y para que esta manifestación se dé en prudencia y no se vayan a los extremos y nada de eso, surge Rafael, la prudencia, donde cada cosa debe estar en su sitio, donde cada cosa cuida de cada cosa y no sobrepasa y no se excede en nada. Rafael, la prudencia. Rafael, Dios sana, la prudencia. Donde todo se asegura que todo esté bien, que todo esté en la cantidad perfecta. Rafael, prudencia. Y ya con todos estos componentes surge
la fuerza de Dios, la vida, la voluntad, la esperanza, Gabriel. La fuerza de Dios, esperanza, vida. La esperanza es esa voluntad de afrontar las cosas, de enfrentar las situaciones, de ser responsable. Gabriel, esperanza. Gabriel, la esperanza, la fuerza de Dios. Entonces tenemos ese guardián de la creación que es Metatrón, ese misterio de Dios que es Ratziel, la compasión de Zafkiel, la justicia de Zadkiel, la fuerza de Camael, la humildad y la fe de Micael, la caridad y el perdón de Janiel, la prudencia de Rafael, la esperanza de Gabriel, y todo eso se sostiene en Sandalfón, el protector de la forma, Dios en sus zapatos, Sandalfón. Sandalfón. Dios cuidando la forma, cuidando toda su creación, el guardián de toda esa creación, de todo ese resultado. Sandalfón. Donde están las leyes de la física, de la química, la atracción, la repelación, la reacción. Sandalfón. Sandalfón. Entonces está Metatrón, Ratziel, Zafkiel, Zadkiel, Camael, Micael, Janiel, Rafael, Gabriel, todo soportado en Sandalfón. Sandalfón. Desde Metatrón hasta Sandalfón. Por eso decimos que Sandalfón o Malkut es el reflejo de Keter. Porque es el mismo Dios más su voluntad, más su deseo. Sandalfón. Sandalfón, Gabriel, Rafael, Janiel, Micael, Camael, Zadkiel, Zafkiel, Ratziel, Metatrón. Sandalfón, Metatrón, Gabriel, Ratziel, Rafael, Zafkiel, Janiel, Zadkiel, Camael, Micael. Y hacemos una respiración profunda, lentamente vamos volviendo, sin ningún tipo de afán. No sé qué pasó aquí. ¿Cómo les fue con...? Es que yo no los puedo ni ver, ni sé qué está pasando, pero lo importante es que sé que me están oyendo y viendo. Estoy perdido. Pablo, te escuchamos bien. Okay, sí. Ahí está, te escuchamos bien y te vemos bien. Ok. Así que Ok, si vos no perfecto. lees y aparece alguna, no sé, alguna pregunta o lo que quieras compartir, y yo en todo caso te voy traduciendo si te hacen alguna pregunta. Bueno, el chat sí lo estoy pudiendo ver, Ah, bien. pero de resto no veo absolutamente nada más.
Entonces, si quieren Todavía algún estamos acá, comentario, nadie se fue, nadie. No se fue nadie, estamos perfecto. todos. Ok. Todos den señales de vida, señales de Gabriel. Sí, todo No sé combustionado. si Dice alguien tenga aquí. alguna pregunta o quieren comentar algo. ¿Qué pasó? Pudieron vivir la experiencia de pasar por cada uno de los arcángeles y, y cómo interactúa dentro de ese proceso de la creación. Esa era la idea, volar un poquito. Ese era el objetivo de toda esa meditación, tratar de poder sentir cómo es, qué es, cuál es sobre todo porque las virtudes desde un estado divino son simplemente fuerzas, son simplemente aplicar fuerzas y hacer esto y hacer lo otro. Entonces tratar de vivir esas virtudes como tal, como esa fuerza y obviamente aplicándolas a cómo las puedo aplicar al día a día aquí en la naturaleza, pero sí experimentarlas de pronto desde otro punto de vista un poquito más elevado, por decirlo de alguna manera. Bueno, si no tienen más preguntas ni más inquietudes, es que me queda complicado, ni siquiera les puedo ver la cara. Entonces, pues vuelvo y les agradezco mucho la invitación, la disposición a experimentar y a sentir sobre todo. Siente su energía muy diferente, pero ya en esta integración se siente en una unidad. Claro, exactamente, porque digamos que los arcángeles son todo ese mismo proceso de creación desde, digamos que desde los que comandan esa conciencia de cada uno de los pasos. Claro, por supuesto, son como una unidad. Pablo, estás bloqueando todo ¿Estoy con qué? tu energía, Sí, estás se está bloqueando todo con tu bloqueando todo. energía. ¿Qué Es que está... pasó? Tienes que bajarle a tus equipos a Uriel para que no se te bloqueen, porque si no, los vas a explosionar. Muy linda contemplación por ahí, ya no sé si leíste que te están poniendo, estamos todos con cara de feliz, de feliz Bueno, eso, cumpleaños, que es feliz cumpleaños. lo bueno es que puedan vivir la experiencia y que eso los motive a cultivar todas esas virtudes y a cultivar cada una de las experiencias, porque después lo que siempre yo insisto tanto, todo esto es muy bonito y las experiencias que vimos en grupo son espectaculares, pero lo importante es salir y vivir en virtud, salir y vivir en estado de Saskiel, salir y vivir en perdón, salir y vivir en estado de Janiel, en prudencia, en cada una de las virtudes, el día a día. ¿Qué es lo más prudente por hacer? ¿Cómo puedo estar en humildad en esta situación? ¿Qué es lo más justo aquí? ¿Te puedo hacer una consulta a lo mejor fuera del lugar? Por supuesto. En relación a los arbateles, que evidentemente es Ah, otro rollo más arriba. Bueno, pero que ahorita sentí su presencia también, ¿no? Como que fue tan intenso, lo sentí. Y bueno, como estoy haciendo los rituales a los arbateles, ahí voy con 6 ya, pues bueno, sentí como que inclusive de cierta forma estuvieron presentes. Cuando sentí su presencia fue cuando más sentí esa combustión que se estuvo moviendo. Y podemos utilizarlos en conjunto, Arbateles y Arcángeles. por supuesto, claro. Es que los arbateles, los arbateles son como exactamente la misma, los reyes de los elementos y la conciencia del elemento. El arbatel es el rey, por ejemplo, Betor es el rey de la conciencia de Zadkiel, perdón, de Zadkiel. Simplemente es el rey, es el que comanda la conciencia. Por supuesto, fue que cuando empezó a ir y cuando yo volví no los podía ver,
entré en pánico y dije, o sea, ¿qué está pasando? Entonces me tocó como ponerme muy severo conmigo mismo porque estaba reaccionando yo también. Entonces me tocó ponerme súper severo conmigo. Sí, yo estaba haciendo algunas cosas que te estoy preparando para el viaje y de repente empiezo a ver en el chat y a ver en el chat y digo, bueno, ¿qué está pasando, no? Y digo, bueno, voy a entrar para divertirme también con ellos. Claro, llegó un punto que dije, bueno, ok, estoy reaccionando yo también y ahí sí estamos graves, ahí sí quedamos perdidos, porque siempre a reaccionar yo, pues peor. Entonces dije, bueno, severidad, vector. Sí, estuvo muy profundo, aunque entré cuando ya venías bajando a Rachiel, muy lindo, muy profundo, y realmente se sintió toda esa frecuencia muy intensa, y me encantó Sandalphon, vivir a Sandalphon, cuando ya todos están presentes a través de Sandalphon. Claro. Y claro, esa era la idea de, exacto, eso me gusta mucho lo que escribe Sebas, porque realmente esa era la experiencia, llegar y poder entender que los arcángeles, si bien cada uno, entre comillas, está separado digamos que en su céfira, en su mundito, todo es una experiencia y podemos actuar y vivir y ser consecuentes con esa experiencia, con cada uno, y las virtudes son como el arco iris. No, la compasión no es esto y después la justicia es esto, no. La virtud va modulando a través de cada uno de los colores y cada uno va pasando prudencia, compasión, perdón, esperanza, humildad y vamos modulando cada experiencia en virtud. Me fui. Dice Alice que Acá. qué cara de por qué, ja, 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 ja. O sea que todos tenemos cara de por qué. Y bueno, si nos ve como con cara de ya quiero regresar o qué pasó aquí. No sé, así los veo con cara de que qué pasó aquí, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? El fin de semana, el sábado estábamos en ese seminario pues que di, el sábado cuando terminamos a las 6 de la tarde, yo me paré y me fui pues a descansar y la gente se paró por la media hora. Ah, muy bien. Mira, nada más, con razón, no es tanto power, pero está maravilloso. Y bueno, creo que por ahí sí se ve con cara de, así, no sé si se quedó congelada, pero está así como con cara de, ¿y esto qué es? ¿En dónde estoy? Y los demás creo que ya están regresando porque ya les veo más una sonrisa. Ok, Bueno, eso es muy importante que den señales de vida. excelente, muy bien, pues ya nos llevaste a vivir el cielo aquí en la tierra y a encarnar a Santa Paul de una manera maravillosa. Se sintió la espada como subió, luego como bajó, el rayo de la energía, muy lindo. Muchísimas gracias por todo tu amor, toda tu entrega, todo este tiempo que nos has regalado en este proceso. Y por ahí te siguen poniendo comentarios. Dice, no, Sí, qué maestra, lo bueno. sentí muy fuerte que me dejó sin palabras. De hecho, sí me quedé muy quieta. Sí, se quedó sin palabras ahí, sin hija. Oye, pero ya todos los veo muy sonrientes, ya, como que ya están acá. Eso está muy Y bien. excelente, muchísimas gracias, Omani, por todo tu tiempo No, y todo tu a servicio. ustedes. No sé si alguien más quiera comentarle algo a Omani. Me tengo Y que ir a si no, empacar pues ya, maleta. sí, ya estamos muy acelerados para irnos a apurar. Bueno, ya, muchísimas gracias a todos. Gracias a Agne y bueno, bendecido viaje. Nos vemos por allá en el paso. Muchas Muchas bendiciones gracias para a todos. todos. Y ahí quedo en el chat por si tienen alguna inquietud o cualquier cosa, no duden en consultar y si les puedo colaborar es con mucho amor y mucho cariño.